Hola gente, ¿qué tal? Soy Javier. En esta ocasión vamos a repasar ejercicios. El ejercicio dice entonces, resolver el siguiente problema utilizando el algoritmo simplex en su forma estándar o usando ecuaciones. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que hemos visto en clase es usar el método intuitivo que corresponde al sistema de ecuaciones, ¿sí? En el cual nosotros vamos a ir jugando con estas ecuaciones que están acá, las vamos a ir arreglando para encontrar nuestro punto óptimo. Recuerden que tenemos varias formas de realizarlo, podemos hacerlo también por matrices, por tablas, pero nosotros nos vamos a centrar en el sistema de ecuaciones. Haciendo un análisis gráfico bastante rápido, notamos que el conjunto factible que nos denotan nuestras restricciones que nos están dando va a estar denominado por todo el área que les pongo en verde en este gráfico. Entonces lo que nosotros nos pide un ejercicio de optimización, en este caso de maximización, es que encontremos cuál va a ser el punto que maximiza la función objetivo. Si se dan cuenta, dentro de este conjunto tenemos una infinidad de puntos, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer con el método simplex, en lo que se basa este algoritmo, es que en vez de repasar todos los puntos contenidos en este conjunto, nos vamos a centrar solamente en los vértices, ¿ok? Porque vamos a tener que uno de estos vértices va a ser el máximo, o más bien dicho, el punto que maximiza nuestra función objetivo. Entonces, para poder repasar estos vértices, en vez de repasar todo el conjunto en sí, nosotros aplicamos simplex, que se dedica, de hecho, específicamente a pasar punto por punto, o sea, vértice por vértice, ¿ok? Entonces, démosle. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es pasar todo este problema que tenemos acá a una notación en la cual nosotros podamos empezar a trabajarlo, ¿ok? Recuerden que hay diferentes formas de resolver un algoritmo simplex, los cuales son usando sistemas de ecuaciones, también podemos usar tablas y también matrices. Para este caso, que es el que hemos visto en clase, vamos a usar usando sistemas de ecuaciones. Entonces, en primer lugar, tenemos que fijarnos siempre de que el problema sea un problema de maximización. Recuerden que si les dan un problema de minimización, basta con multiplicar la función objetivo por menos 1 y se transforma en uno de maximización. Y viceversa, ¿ok? Pero nosotros tenemos que enfocarnos en que sea uno de maximización. En segundo lugar, tenemos que procurar que todas estas restricciones, noten cómo no estoy incluyendo las restricciones que corresponden a la naturaleza de las variables, todas estas restricciones tenemos que pasarlas, en vez de desigualdad, a una igualdad. ¿Cómo hacemos esto? Añadiendo variables de holgura. También, en los pasos siguientes, tenemos que dejar la función objetivo como una restricción adicional. Entonces, recuerden, aquí les hice un resumen de cómo vamos a ir trabajando. Para desarrollar a base, o sea, un algoritmo simplex a base de sistemas de ecuaciones, primero, la función objetivo tiene que ser de maximización. Después, el lado derecho de las ecuaciones siempre debe ser positivo. El lado derecho corresponde a todas las variables, o sea, a todas las constantes numéricas, ¿ok? Y la función objetivo pasa a ser una restricción. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero partimos con las variables de holgura. ¿Cómo queda esto? Acá a la derecha les pongo el ejercicio que nos dan a nosotros y vamos a ir viendo cada una de este punteo de pasos para ver cómo nosotros lo llevamos a una forma en la que lo podamos trabajar. Entonces, primero, ya nos damos cuenta que sí corresponde a un problema de maximización, entonces la función objetivo, que corresponde a z igual a 3x1 más 5x2, lo pasamos como una restricción adicional, lo pasamos como una restricción, perdón, a nuestro sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera ecuación. En segundo lugar, como ya les había dicho, tenemos que eliminar todas estas desigualdades. ¿Ok? Y para hacer eso, nosotros tenemos que fijarnos, y la forma intuitiva para hacerlo va a ser la siguiente. Para la primera ecuación, tenemos 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. Nosotros queremos que sea igual a 18. Si se dan cuenta, lo que nos está diciendo esa restricción es que si sumamos 3 veces x1 más 2 veces x2 nos da un valor menor o igual a 18, pero lo más probable es que el conjunto factible de esa restricción sean muchos puntos que sean menor a 18. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Añadimos una variable de holgura que le vamos a llamar x3, acá, que significa que le vamos a sumar algo, ¿cierto? Una variable,
la cual nos va a permitir que esa restricción siempre sea igual a 18. ¿Ok? Ahora, esa variable de holgura va a entrar a nuestro problema y tenemos que encontrar cuánto va a ser el valor óptimo para que esto se cumpla. Lo mismo para las que vienen. Tenemos que x1 siempre nos dicen en la restricción que va a ser menor o igual que 4, entonces nosotros le sumamos una variable de holgura que la vamos a llamar x4 para que nos quede igual a 4. ¿Ok? Nuevamente vamos a tener que encontrar ese valor. Y lo mismo para x2. Nos dicen que x2 es menor o igual que 6, entonces le sumamos una tercera variable de holgura para que nos quede igual a 6. Por último, lo voy a poner en otro color, nos están diciendo acá, en este último apartado de las restricciones que corresponden a la naturaleza, que x1 y x2 son variables mayor o igual que 0. Entonces, cuando nosotros aplicamos el método simplex, este algoritmo asume que las variables con las que estamos trabajando son mayor o igual que 0. Así que estas no las incluimos en nuestro sistema de ecuaciones. Si se diese el caso, por ejemplo, acá lo voy a borrar, que solamente nos están diciendo que una de las variables que nos dan en el problema, digamos x1, es mayor o igual que 0, entonces nos damos cuenta que no tenemos una restricción de naturaleza para la variable x2. En ese caso tenemos que generar una variable auxiliar para darle una restricción, el cual vamos a decir que x2 vamos a reemplazarlo por x2 negativo y x2 positivo. Ya a esas sí les damos restricción, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por mientras, quiero que se queden que si les da la naturaleza de las variables, ustedes no las pongan en su sistema de ecuación y siempre asuman que van a ser mayor o igual que 0. Algo muy importante que siempre tienen que tener en consideración es que si en vez de que fuesen menor o igual las restricciones, por ejemplo, tomemos la primera, si esto no fuese mayor o igual en vez de un menor o igual, entonces en vez de sumarle x3, nosotros tenemos que restarle nomás. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración siempre. La idea de hacer esto es que ahora nosotros hacemos que estas restricciones sean activas. Nosotros sabemos que vamos a estar trabajando de todo el conjunto factible, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que todas estas restricciones que nos están dando nos generan un conjunto factible en el cual nosotros vamos a encontrar nuestro punto óptimo. Ahora, si ustedes recuerdan, el método simplex lo que hace es repasar cada uno de los vértices del conjunto factible. Entonces, al hacer la igualdad, nosotros le estamos diciendo al algoritmo que se pase por estos vértices y no por el conjunto entero. Ahora, la idea de arreglar el ejercicio de esta forma es que a nosotros nos dé en todo esto, en nuestra parte de las restricciones, acá se los voy a encerrar, ¿sí? Esto se denota como A, que va a ser la matriz con los coeficientes que acompañan a las variables que estamos analizando, por X, que va a ser X vector en el fondo, que van a ser X1, X2, X3 hasta X5, va a ser igual a B. Entonces ahí, para que se vayan familiarizando con la notación. Una vez que tenemos esto, nosotros lo que queremos para empezar a trabajar es encontrar una base canónica de esta matriz A para poder empezar a jugar con nuestro sistema de ecuación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos que con las variables de holgura que añadimos, que son todas estas, estamos en el fondo generando una matriz identidad. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos 1, 0, 0 y lo mismo para los demás. Aquí va 1, 1. ¿Ok? Cuando nosotros estamos trabajando el método simplex, y ya lo vieron en clase, tenemos que seguir una serie de pasos en los cuales para encontrar esta base canónica, nosotros tenemos que pasar por la fase 1 de simplex y por la fase 2. La fase 1 la vamos a ver después, por lo tanto para el control que tengan el jueves, tienen que asumir que cuando ustedes hagan estos arreglos ya van a encontrar una base canónica. Si no fuese el caso y no les da así tan inmediato esta matriz identidad cuadrada, entonces ya tendríamos que empezar a pasar a simplex fase 1 para poder generar esto. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a reordenar este sistema de ecuaciones como sigue. Un paréntesis bastante corto, es que si ustedes en un principio les dan un problema de minimización, si es que nos hubiesen dado este caso, en vez de maximización, entonces fácilmente nosotros lo podemos acomodar con propiedad, ¿cierto? Multiplicando toda la restricción por menos 1 y pasa a ser un problema de maximización, ¿sí? Entonces tenganlo en consideración. Aquí, perdón, les volví a poner las propiedades de que estamos haciendo simplex fase 2 y que para la fase 1 tenemos que hacer otra cosa, pero lo hacemos después.
pero quiero que se centren en la parte de abajo. Tenemos entonces del lado izquierdo lo que ya habíamos escrito, ¿cierto? Que es nuestro problema arreglado, y tenemos que reordenarlo. Ahora, nosotros queremos encontrar, como les dije, una base canónica, y para esto tenemos que tener ciertas consideraciones. Primero, nosotros queremos encontrar ciertas variables que nosotros vamos a despejar, que no estén en la función objetivo. Y si es que están en la función objetivo, vamos a tener que despejarla. Entonces, lo más fácil para nosotros, y que por lo general en este tipo de ejercicio va a ser así, por lo general, recuerden, siempre pueden haber casos en los que tendremos que hacer algún que otro arreglo, vamos a tener que estas variables que están acá vienen acompañadas por un coeficiente 1 y no están, repito, no están en la función objetivo. Entonces estas, x3, x4 y x5, van a ser nuestra base canónica para empezar el problema. Entonces, reordenando, vamos a tener, bueno, en primer lugar acá, nuestra función objetivo hecha restricción. Vamos a despejar x3 de acá, vamos a despejar x4 de acá, y lo mismo para x5. Notamos entonces que las variables x3, 4 y 5 no están en la función objetivo, y estas que están acá, se las pongo en verde, se pasan a llamar variables básicas del problema, ¿ok? Y esto lo tienen que tener muy claro, muy claro. Con estas son las que nosotros vamos a empezar a ver los criterios de entrada y salida, porque todas las variables, imagínenselo así, todas las variables que están del lado derecho y que también se encuentran en la función objetivo, lo único que quieren hacer es entrar a este conjunto de variables básicas. Para ver cómo lo vamos haciendo, tenemos que aplicar los criterios de optimalidad, también tenemos que ver el criterio de entrada a la base y el de salida, ¿ok? Entonces, el ejercicio nos queda ordenadito y tenemos variables básicas x3, 4 y 5, y las variables no básicas van a ser x1 y x2. Claro, no es por ser chato, pero recuerden que no puede ser que tengamos variables básicas en la función objetivo. Eso no puede pasar. Si se da el caso, entonces vamos a tener que reemplazar las variables en la función objetivo a modo de que esto no pase. Por ejemplo, solo como un ejemplo bastante rápido. ¿Qué pasa si es que después de todo lo que hemos hecho, esta variable que está acá era x3 en verdad? Por ejemplo, ¿ya? Si tenemos que x3 pertenece a nuestro conjunto de variables básicas y se encuentra en la función objetivo, entonces lo que tenemos que hacer es toda esta ecuación que está acá, la vamos a reemplazar acá, y eso nos va a quedar que en la función objetivo ya no va a estar x3, sino que van a estar x1 y x2. Ok. Como les había dicho anteriormente, recuerden que este algoritmo siempre, como dice la palabra, es un algoritmo que debería repetirse siempre, las iteraciones deberían ser siempre siguiendo las mismas reglas, así que si hacen todo bien, el sistema les debería quedar así. Como hemos cumplido con todo lo que hemos dicho hasta ahora, y no tenemos en la función objetivo las variables básicas, entonces podemos aplicar nuestros criterios. El primero va a ser si es que nos encontramos en el óptimo, ¿ok? Acá se los pongo. Y dice, mientras hayan costos reducidos positivos, entonces no es un punto óptimo. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con costos reducidos? Voy a usar otro color. Ya. Nuestros costos reducidos van a ser todos los coeficientes que acompañen a nuestras variables que están en la restricción correspondiente a la función objetivo. Es decir, tenemos los costos reducidos asociados a la variable x1, que corresponde a 3, y el valor, o sea, el costo reducido, que 5, asociado a la variable x2. Entonces acá tenemos, como les pongo, notamos que los costos reducidos corresponden al conjunto 3,5. Nosotros lo que tenemos que llegar a hacer a través de las iteraciones es que todos nuestros costos reducidos sean negativos, ¿ok? Mientras tengamos un costo reducido positivo, entonces el algoritmo simplex continúa y tenemos que seguir iterando. Ahora, dado que nos damos cuenta que no estamos en el óptimo, es cuando aplicamos nuestro criterio de entrada. Para el criterio de entrada, nosotros lo que tenemos que hacer es ver nuestros costos reducidos y elegir el que sea mayor. Entonces decimos que el máximo entre 3 y 5 corresponde a 5, y nosotros que sabemos que este costo reducido 5 corresponde, ¿cierto? Esto de aquí hasta acá a
nuestra variable x2. Entonces, la variable que pertenece a las variables no básicas que va a entrar a nuestras conjuntos de variables básicas va a ser x2, ¿ok? Y acá se lo voy a subrayar. Ya, entonces está asociado a x2, criterio de entrada, x2 entra a la base. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos clara cuál va a ser nuestra variable que va a entrar al conjunto de variables básicas, que son las que están acá, tenemos que ver cuál de estas va a salir. ¿Por qué? Tenemos que siempre vamos a tener la cantidad de variables básicas correspondientes a la cantidad de restricciones. Entonces, en este caso tenemos 3 restricciones, por lo tanto vamos a tener 3 variables básicas. Entonces, si es que entra una, vamos a tener que sacar otra. ¿Cómo vemos esto? Tenemos que ver cuáles de estas restricciones contienen a nuestra variable de entrada. Entonces, queremos hacer que x2 entre a las variables básicas. Entonces nos fijamos que las restricciones que contienen a x2 van a ser esta y esta. ¿Ok? Entonces nos fijamos que de estas ecuaciones están asociadas a las variables x3 y x5. Esas variables, esta y esta, van a ser los candidatos para salir del conjunto de variables básicas. ¿Ok? ¿Pero cuál sale? ¿X3 o X5? Afortunadamente el algoritmo también nos dice qué hacer en este caso. Y ahí dice que la variable que va a salir va a ser el mínimo entre, acá necesito que me presten mucha atención, el resultado de la división entre el coeficiente numérico de la ecuación dividido en menos el coeficiente que acompaña a nuestra variable de entrada. ¿Qué quise decir con esto? Por favor presten atención acá. Vamos a ver la ecuación que corresponde a la restricción que está asociada a la variable básica x3. ¿Ok? Entonces, la primera, acá. Tenemos que el coeficiente numérico corresponde a 18 y esto lo vamos a dividir por menos 2. ¿Ok? Entonces, eso que está acá lo vamos a poner acá. Y hacemos lo mismo para la que viene. Entonces, para la restricción que está asociada a x5, lo que tenemos que hacer es dividir 6 dividido en menos 1, ¿cierto? Y eso está puesto acá. Recuerden que este es un algoritmo, así que este es un paso que siempre vamos a tener que verificar y realizar. Y realizando las divisiones nos damos cuenta que este término que está acá toma el valor 9 y este 6. Entonces nosotros, para ver cuál va a ser la variable que va a salir, elegimos el 6, ¿cierto? Que va a estar asociado a la división que sale de la última restricción que está asociada a la variable x5. ¿Ok? Entonces nuevamente elegimos el mínimo entre estas divisiones, el cual está asociado, ¿cierto?, a la variable x5. Entonces x5 va a ser nuestra variable que va a salir del conjunto de variables básicas. Adicional a este paso, hay algo súper importante que deben considerar, y es que esto solamente se puede realizar, ¿ok?, cuando son coeficientes negativos que los que acompañan a la variable de entrada. ¿Ok? Entonces, acá los coeficientes que estamos dividiendo son 18 dividido en este que está acá, menos 2, y 6 dividido en menos 1. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de que, por ejemplo, esto que está acá hubiese sido un más, ¿ok? Entonces, x5 ya no pasa a ser un candidato para las variables de salida. ¿Se entiende? Solamente nos quedaría x3. Así que tengan mucho ojo cuando estén haciendo simplex en este paso. Todas estas consideraciones las tienen que tener siempre para realizar sus ejercicios. Entonces démosle. Una vez que ya tenemos identificada cuál va a ser nuestra variable que va a salir del conjunto de variables básicas, lo que tenemos que hacer de acá va a ser despejar la variable x2 que corresponde a la variable de entrada, ¿cierto? Entonces de esta ecuación despejamos x2 y nos queda que va a ser igual a 6 menos x5. Una vez que tenemos esta expresión para x2, lo que tenemos que hacer es reemplazarlo en todo nuestro sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces este valor lo vamos a reemplazar en nuestro sistema y lo vamos a reemplazar acá y acá. Entonces eso nos queda, acá siguiendo los pasos, como les pongo en rojo donde están haciendo los reemplazos. Entonces reemplazamos x2 acá
y reemplazamos x2 acá. Esto es importante, noten que no tienen que reemplazar x2 en la última restricción porque es de la restricción de donde la sacamos, ¿se entiende? Entonces, en vez de reemplazar en la última, lo que tenemos que hacer es llegar y escribir x2 en el lugar donde estaba x5, ¿ok? Mucho ojo con eso. Entonces, recapitulando bastante rápido, tenemos que despejar x2, lo reemplazamos en nuestra ecuación, ¿cierto? Tal como queda acá, y eso nos queda tal como se muestra acá en este sistema de ecuaciones. Ok, entonces hasta el momento ya hemos cumplido con todos los criterios, y eso significa que acabamos de terminar una iteración. Entonces, como este es un algoritmo, tenemos que seguir aplicándolo hasta que se acabe, ¿ok? Entonces fácil, ya de aquí en adelante lo que tienen que hacer es interiorizar estos pasos y empiezan a ser un poco más rápido y metódico, una vez que ya lo ejercitan unas cuantas veces. Entonces partimos nuevamente. Primero tenemos que darnos cuenta, antes de hacer la siguiente iteración, si es que nuestro sistema de ecuaciones está bien estipulado. Entonces para eso nosotros siempre tenemos que fijarnos que las variables básicas que nos quedaron del lado izquierdo no estén, y eso es muy importante, que no estén en la restricción correspondiente a la función objetivo. Entonces tenemos variables básicas x2, 3 y 4 y no están en la función objetivo porque solamente tenemos las variables x1 y x5 que corresponden a las variables no básicas, ¿ok? Entonces estamos todo en orden. Si ese no fuese el caso, como les había dicho anteriormente, y tenemos en la función objetivo una variable básica, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazarla de aquí a acá, ¿cierto? Dejándonos solamente variables no básicas en la función objetivo. Les voy a repetir varias veces hasta que se lo interioricen y puedan aplicarlo siempre, ¿ok? Ya, entonces vamos. Estamos todo en orden, tenemos este sistema de ecuaciones, entonces tenemos que empezar a aplicar nuevamente los criterios, ya que está todo bien. Y partimos con el criterio de optimalidad. Entonces nos damos cuenta que no estamos en el óptimo porque tenemos costos reducidos positivos. ¿Cuáles son estos costos reducidos? Tenemos el 3 y el menos 5, ¿cierto? Entonces los costos reducidos corresponden al conjunto 3,5, ¿ok? Como menos 5, perdón. Entonces, yo les había dicho que el criterio paraba solamente cuando tuviésemos costos reducidos negativos. Entonces, de estos, nosotros lo que tenemos que hacer es elegir el costo reducido positivo que sea máximo, que en este caso solamente tenemos uno que corresponde a 3. Este 3, ¿a qué variable está asociada? A x1. Entonces, el criterio de entrada va a ser que entra la variable x1. Una vez que sabemos cuál va a ser la variable de entrada, entonces queda saber cuáles van a ser las restricciones que vamos a usar para seguir trabajando. Entonces recuerden que tenemos que buscar cuáles son todas las restricciones que contienen a esta variable de entrada, que va a ser acá y acá. Notamos que la última restricción no contiene x1, así que no la pescamos. Entonces acá está destacado cuáles van a ser los candidatos para salir de la base, que corresponden a x3 y x4. Entonces, el criterio de salida, recuerden, tenemos que hacer la división entre el coeficiente numérico y el coeficiente que acompaña a la variable de entrada. Entonces va a ser 6 dividido menos 3, acá está, abajo, y el otro va a ser 4 dividido menos 1, ¿ok? Acá abajo también. Entonces realizamos la división y nos damos cuenta que el mínimo va a ser la división entre 6 y 3, que va a dar 2, ¿cierto? Eso está asociado a la restricción de la variable x3. Entonces, x3 va a ser nuestra variable de salida. Entonces ya queda solo hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Tenemos que, de esta ecuación, como x3 va a ser nuestra variable de salida y x1 va a ser nuestra variable de entrada, de esta ecuación tenemos que despejar x1, ¿cierto? Entonces, aplicando un poco de algebrita, vamos a tener que la expresión de x1 corresponde a esta que está acá. Una vez que ya tenemos esta expresión, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Va a ser reemplazar esto en todo nuestro sistema de ecuaciones. Entonces acá nuevamente en rojo les pongo que vamos a reemplazar acá, ¿cierto? Vamos a reemplazarla acá, que eso está acá. Y finalmente, recuerden
que no tienen que reemplazar en la misma ecuación de donde sacamos esta variable, simplemente tienen que ponerla. Entonces acá ponemos x1 donde estaba nuestra restricción que correspondía a x3. ¿Ok? Entonces nuevamente reordenamos y nos queda el sistema de ecuaciones que les pongo acá. ¿Ya? Todo bien ordenadito. Entonces, antes de hacer cualquier iteración y ver nuestros criterios, recuerden, tenemos que corroborar que ninguna de nuestras variables básicas estén contenidas en la restricción correspondiente a la función objetivo. Entonces, eso no pasa en este caso, así que estamos todo bien. Ahora entonces queda simplemente aplicar nuestros mismos criterios para ver si es que hacemos una tercera iteración. Partimos con el criterio de optimalidad. Entonces vemos cuáles son nuestros costos reducidos. Tenemos que son menos 1 y menos 3, ¿cierto? Y acá nos damos cuenta que ya no tenemos costos reducidos positivos. Entonces, eso significa que si no tenemos costos reducidos positivos, entonces nos encontramos en el óptimo. ¿Ok? Si nos encontramos en el óptimo, entonces no tenemos por qué seguir iterando y ya estamos todos listos para terminar el ejercicio. Cuando nos encontramos en el óptimo, lo que pasa es que las variables no básicas van a tomar el valor 0. ¿Ok? Entonces tenemos que x3 y x5, variables no básicas, van a ser igual a 0. Si son igual a 0, entonces reemplazamos este valor en nuestro sistema de ecuaciones y reemplazando nos va a quedar que z va a tomar el valor, bueno, todo esto se va a 0, z va a ser igual a 36. Si todo esto se va a 0, entonces vamos a tener que x1 va a ser igual a 2, si este se va a 0, x2 va a ser igual a 6 y x4 va a ser igual a 2. ¿Ok? Y así es como a través del método simplex pudimos encontrar el valor de todas nuestras variables, tanto las variables originales del problema como las variables de holgura que necesitamos para poder hacer el ejercicio. Y también encontramos, que también es importante, cuánto es el valor de la función objetivo que maximiza este problema, que corresponde a 36.